Cordial saludo, respetados oyentes. Les habla Ivo Hernández. Mi Twitter es Ivo Caracas. Me dirijo a ustedes en razón de dos tesis importantes que se están manejando respecto a los diálogos que estaría coordinando Noruega y que se han dado tanto en la ciudad de Oslo, que es la capital de ese país, como ahora en Barbados, en la isla del Caribe. Y hay varias cosas que quisiera apuntar porque he tenido la oportunidad de poder registrar tanto en Twitter como en algunos sonidos de programas radiales venezolanos lo que se manejan como serían las dos grandes vertientes. La primera la manejan algunos periodistas y personas aparentemente muy entusiasmadas con esto del diálogo y dicen que habría que ir a estos diálogos porque así lo están pidiendo los países que apoyan a Juan Guaidó y a todo lo que sería la oposición venezolana consolidada en la Asamblea Nacional y en la presidencia de Guaidó encargada de llevar esto a buen término, es decir, a una transición democrática. Eso sería una medida. La otra medida, o la otra tesis que se maneja, la manejan algunas de estas personas, estos personajes respetables en Venezuela, que tienen esa respetabilidad ganada por inercia. Uno realmente ya no sabe de dónde viene, pero de alguna parte debe haber salido. Y que dicen que la situación es que hay que negociar porque uno no puede pretender llevárselo todo. Uno no tiene que poner las cosas a medias tintas y lograr algunas fórmulas intermedias tratando de sacar el mejor provecho. Eso es una semiverdad, eso no es exactamente correcto. Es un planteamiento además alevoso, un planteamiento que tiene una tesis de fondo, cual sería que hay que negociar a partes iguales porque estamos en dos bandos. Eso es mentira. En Venezuela no hay dos bandos, en Venezuela hay un grupo amponil que no tiene ninguna intención, no solo de negociar verdaderamente, cual sería ir a partes y a puntos medios en las situaciones, y a ceder en alguna parte, sino que no tiene tampoco ninguna intención de honrar lo que supuestas negociaciones llevaran a cabo. Y para eso no tenemos sino que atenernos a la historia. Ya son 4 lustros, es decir, 20 años, los que tenemos para soportar estas tesis y para apoyarlas. La tiranía venezolana se ha caracterizado simplemente por utilizar este y cualquier otro diálogo como fórmulas para irse atornillando, es decir, para irse cimentando y logrando una base más sólida que le permita entonces negociar con ventajismo. La posibilidad de unas elecciones en Venezuela, cual dijese el vicepresidente de la Asamblea Nacional hace aproximadamente 4 meses, idea que a parecer no ha sido variada, sino que simplemente se esconde de tanto en tanto en el discurso, era que se podían hacer esas supuestas elecciones en 9 meses. Ello es falso. En Venezuela la situación electoral ha sido dañada y completamente manipulada desde prácticamente el comienzo del régimen de Chávez. Es decir, aquí se ha venido actuando con el llamado poder electoral como pivote de acción para tener elecciones tras elecciones y que ninguna de ellas tenga una traducción real del sentimiento popular. En otras palabras, lo que ha dicho tanto el presidente Smartmatic como lo que sabemos en torno a un registro electoral manipulado hace que autopsiar ese sistema sea necesario para cualquier elección. No basta con poner autoridades, simplemente usted ponga ahí unas personas que pueden ser además muy respetables y honorables, pero ello no basta. Hay que tener en la transmisión de data, en la misma data, toda una supervisión que es mayor a lo que se está estimando en términos temporales. Además de ello, si usted coloca todo eso y tiene un tribunal supremo, por llamarlo de alguna manera, que está con plomo en el ala y que tiene tendencias políticas, como claramente otros han manifestado, pues entonces nada de lo que usted haga tendrá validez porque puede ser torpedeado desde allí. De manera que estamos viendo que estructuralmente Venezuela está enfrentada a una situación sumamente compleja y que no ayudan estas voces que hacen ver como que una supuesta negociación va a solventar eso. No lo ha hecho en el pasado y no vemos razones de fondo para que pueda hacerlo. ¿Qué es lo que se va a negociar en estos momentos con esos voceros? Y luego, si suponiendo que se llegase a negociar algo, ¿cómo sabemos que se va a honrar? ¿Cómo sabemos que es una trampa más de las cientos de trampas que se le han tendido a Venezuela? Yerran de fondo las personas que creen que todo lo malo que nos ha sucedido es todo lo malo que nos puede suceder. El registro de cualquier régimen socialista en torno a la cantidad de miseria que puede darle a su población es enorme y es mucho más de lo que Venezuela ha vivido. Si Venezuela está en una crisis profunda, nadie piense ni por un segundo que hemos tocado fondo en la mente de sociópatas como los que manejan el socialismo. El socialismo es hambre, miseria y muerte, dosificadas
lentamente durante el tiempo. De manera que Venezuela tiene que entender ello. Y las personas que dicen, no hay una tesis contra esto, contra el diálogo, pues sí la hay. Hay una tesis muy válida que lo que pasa es que también ha sido torpedeada de fondo por esas mismas personas que desde hace 3 meses callaban ahora, pero nos decían que íbamos a unas elecciones. Es decir, es la tesis en donde tiene que haber, en base a la doctrina de la responsabilidad de proteger, tiene que haber una intervención regional en el país. Ahora, el registro de una intervención es una cosa que no tiene que caerse, como siempre, en esa especie de narrativa de la izquierda y ahora de algunos oportunistas, es decir, van a subir los marines por La Guaira. No significa que ante el drama de la cantidad de venezolanos que han abandonado Venezuela, tenga entonces que la región abocarse a resolver el problema. Y hay una cantidad de registros posibles aquí. Así como esos vendedores del diálogo nos dicen que el diálogo significa muchas cosas, pues en este caso la intervención también se puede manifestar de diversas maneras y que no todas tienen que ver con unos soldados que van subiendo por la carretera de La Guaira hacia Caracas. La cosa puede ser un poco más sutil y un poco más compleja que eso, y quien quiera entenderlo puede entenderlo. Todo esto está sobre la mesa, pero repito, esas dos tesis que se tratan de vender a toda fuerza de los medios de comunicación, tanto los oficiales como los no oficiales y las redes sociales, es lamentable porque ambas son falsas. Venezuela tiene otras posibilidades y el mundo entero está esperando que haya voces distintas a ese nariceo deliberado que pretende colocar la tiranía como un actor que supuestamente va a honrar lo que se pacte en un diálogo. Mi nombre es Ivo Hernández, mi Twitter es Ivo Caracas. Gracias por su atención.